¿Qué tal? Muy buenas, soy Antonio Del y vamos a empezar un nuevo video. Vamos a ver el día de hoy cómo calcular la intensidad de los motores eléctricos. Vamos a empezar con unos ejemplos y de ahí poco a poco vamos a darnos cuenta de cómo realmente se saca la intensidad de un motor eléctrico para poder después sacar los equipos o el cableado, ¿no? Muy bien, vamos a empezar. Ejemplo 1. Vamos a ver la intensidad o cuál será la intensidad de un motor de 1 HP a 230 voltios y con un coseno de phi de 0.8. Muy bien. Solamente necesitamos estos tres datos para poder sacar la intensidad del motor. Solamente estos tres datos. El coseno de phi mayormente siempre es de 0.8, mayormente es de 0.8, algunos 0.75, 0.85, ¿no? Difícilmente que llegue a 1, pero mayormente está dentro de ese rango. No importa su voltaje ni su potencia. Muy bien. Entonces lo importante sería arriba lo que es un HP y 200 y el voltaje al cual vamos a alimentar. Entonces para esto yo voy a necesitar una fórmula. ¿Cuál sería la fórmula para poder analizar la intensidad de este motor? Entonces la fórmula sería lo siguiente. Fórmula para hallar la intensidad nominal de un motor trifásico. La intensidad nominal de un motor es igual a la potencia del motor en watts dividido con el voltaje por el coseno de phi por la raíz de 3, ya que es un motor trifásico. Muy bien. Entonces reemplazamos los datos. Vamos a poner aquí un HP multiplicado por 746 watts. Muy bien. ¿Por qué? Porque este es lo que equivale un HP. Un HP es igual a 746 watts. Y para poder usar esta fórmula necesito que la potencia esté en watts, no en watts. Muy bien. Entonces, seguido, abajo su tensión 230 voltios por el coseno de phi 0.8 y por la raíz de 3 que viene a ser 1.732. Entonces multiplicamos arriba y multiplicamos abajo y sacamos su resultado, ¿no? En este caso nos va a dar 746 entre 318.697. Dividimos y nos va a dar como un resultado de 2.34 amperios, ¿verdad? 2.34 amperios, que es la intensidad nominal de un motor de un HP. Entonces, aquí no termina todo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer después? Este mismo resultado lo vamos a sacar un 120%, o sea, lo vamos a multiplicar por 1.2. Muy bien. Vamos a multiplicarlo por 1.2, o sea, el 120%, ¿no? Recuerden que en un motor, cuando saquemos su intensidad nominal, no quiere decir que nosotros vamos a usar los equipos a esa intensidad. No, siempre hay que darle un poco de más. Y esta vez se le da un 120% más. Muy bien. Entonces multiplicamos 2.34 por el 120%, que viene a ser por 1.2. Y nos va a dar 2.81, ¿no? 2.81 amperios. Ahora, este mismo resultado lo redondeamos a un número exacto, ¿no? Para no confundirnos, ¿no? 2.81 lo redondeamos, ¿no? Y nos va a dar que como total la intensidad nominal a 3 amperios. Entonces, nosotros podemos decir que un motor de 1 HP a 230 voltios nos va a consumir ¿cuánto? 3 amperios, ¿verdad? 3 amperios. Eso nos podemos memorizar en nuestra cabecita y tenerlo siempre en cuenta. Todos los motores de 1 HP trabajado a 230 voltios siempre van a consumir 3 amperios. Muy bien, 3 amperios. Entonces, vamos por el ejemplo 2. ¿Qué pasará ahora con un motor de 2 HP? ¿Me hará el doble que el anterior? ¿O quizás un poco menos o quizás un poco más? Vamos a hacerlo. Entonces usamos la fórmula. Esta fórmula también tiene que memorizarse.
Pero si lo hacen como el anterior, ya no es necesario. Reemplazamos los datos, 2 HP ahora aquí, 2 HP por 746, dividido por 230 por 0.8 por 1732. Entonces sacamos los resultados, 1492 sobre, multiplicamos aquí abajo, 318.697. Entonces dividimos y nos va a dar 4.68, ¿no? 4.68 amperios. Pero aquí no termina todo. Tenemos que multiplicarlo por el 120%. Multiplicamos y nos va a dar un valor de 5.62. Y luego aquí no termina, no, lo redondeamos a un número exacto, que nos va a dar 6 amperios, ¿no? Entonces aquí podríamos decir que un motor de 2 HP trabajado a 230 voltios no va a dar 6 amperios o no va a consumir 6 amperios, ¿no? Y así estamos. Un motor de 1 HP, 3 amperios. De 2 HP, 6 amperios. Entonces, ¿cuánto será de 3 HP? 9 amperios, ¿verdad? ¿Ven qué tan sencillo es? Ya no es necesario usar la fórmula, simplemente calculando que por cada 1 HP, este me va a consumir 3 amperios, siempre y cuando el voltaje sea a 230 voltios. Pero ¿qué pasaría si el voltaje fuera a 460? Se multiplicaría o se dividiría la intensidad. Vamos a hacer un ejemplo. Ejemplo 3. Vamos a hacer ahora un motor de 10 HP. Analizando el ejemplo anterior, si este motor de 10 HP fuera a 230 voltios, ¿cuánto sería su intensidad? ¿Qué tendríamos que hacer? 10 por 3, ¿verdad? Porque por cada 1 HP, este me va a consumir 3 amperios cuando se instale a 230 voltios. Entonces 10 por 3, 30. Si fuera 230 voltios, la respuesta sería 30 amperios, pero no. En este caso vamos a hacer un ejemplo de 460 voltios. Entonces no nos va a dar 30 amperios, nos va a dar la mitad o el doble. ¿Qué dicen ustedes? Entonces vamos a hacer el ejemplo rápidamente. Usamos la fórmula potencia, voltaje multiplicado por coseno de phi y por raíz de 3. Reemplazamos datos rápidamente. 10 HP, ahora sí, 10 por 746, la tensión, coseno de phi y raíz de 3. Y nos va a dar este resultado, lo dividimos y nos va a dar 11.7. Ese 11.7, ahora que hay que hacerlo ahora, multiplicarle por 1.2, ¿verdad? El 120%. Y nos va a dar como resultado 14.04. Este mismo lo redondeamos a un número exacto y nos va a dar 15 amperios. O sea, nos dio la mitad de lo que era 230 voltios. ¿Recuerdan? 10 HP a 230 voltios era 30 amperios. Pero ahora 10 HP a 460 voltios nos está dando 15 amperios. O sea, la mitad de lo anterior. ¿No? Muy bien, muchachos. ¿Ven qué tan sencillo es? Entonces, podemos decir lo siguiente, muchachos. Un motor de 1 HP a 230 voltios nos da 2.34, que multiplicado por el 120% nos da 2.81 y que redondeándolo nos va a dar 3 amperios. Muy bien, hasta ahí estamos de acuerdo. Un motor de 1 HP a 230 voltios, 3 amperios. Esto no memorizamos. Muy bien, por cada 1 HP, 3 amperios a 230 voltios. Segundo, un motor de 1 HP, lo mismo, a 460 voltios nos da 1.17, que multiplicado por el 120% nos da 1.41 y que redondeándolo nos va a dar 1.5, la mitad del anterior. Muy bien, por cada 1 HP a 460 voltios nos va a dar 1.5 amperios, la mitad del anterior. Y por último, un motor de 1 HP, igualito, todos son 1 HP, a 380 voltios nos da 1.41, que multiplicado por el 120% nos da 1.71,
y que redondeándolo lo va a dar 1.8. Muy bien. Simplemente, muchachos, tenemos que memorizarnos estos tres datos. A 230, 3 amperios. A 460, 1.5 amperios. Y a 380, 1.8. Y cada vez que nos digan, no, que instalemos un motor de tantas HP, lo único que tenemos que hacer simplemente es multiplicarlo por estos valores, ¿no? Vamos a hacer unos ejemplos rápidos, unos ejercicios rápidos. Muy bien. A ver aquí. Un motor de un HP a 230 voltios, ¿qué intensidad tendrá? A ver ustedes, ¿qué intensidad tendrá? Un HP de 230 a 3 amperios, ¿verdad? Qué fácil, lo hicimos en antes. Otro, 2 HP a 230, ¿cuánto tendrá? A ver ustedes, muchachos. 6 amperios, ¿no? Muy bien. 5 HP a 230 voltios, ¿qué intensidad nominal tendrá? 15 amperios, ¿no? Porque 5 por 3, 15. 10 HP a 230 amperios, 230 voltios. ¿Cuánto intensidad nominal nos dará? 10 por 3, 30 amperios, ¿no? Sencillo. Un motor de 30 HP a 230 voltios tiene como intensidad nominal ¿cuánto? 30 por 3, 90 amperios. ¿No? Entonces, yo calculando de esta forma ya podré saber, ¿no?, que para un motor de 30 HP me va a consumir 90 amperios. O sea, tengo que usar sus equipos, contactores, relé térmicos a esta intensidad nominal, ¿no? El cableado también a esta intensidad nominal ya puedo irlo trabajando. Un motor de 30 HP a 460 voltios, a ver, ¿qué intensidad tendrá? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Simplemente 30 por 1.5, ¿verdad? Y nos va a dar 45 amperios. Ahora, este mismo motor de 30 HP a 380, ¿qué intensidad tendrá? ¿Por cuánto se multiplica? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? A ver, 30 por 1.8 nos da 54 amperios. Unos cuantos más, a ver, de 100 HP, a ver muchachos, 100 HP a 230 nos va a dar, a ver muchachos, 100 por 3, 300 amperios, ¿no? 300 amperios. Wow, bastante. 100 HP a 460, la mitad del anterior, ¿verdad? 150 amperios. Y por último, 100 HP a 380, que se multiplicaba 100 por 1.8 y nos va a dar 180 amperios. Muy bien. Sencillo, muchachos. Muy bien. ¿Qué tan sencillo es sacarle la intensidad a un motor? ¿No? Y con esa intensidad nosotros podemos calcular sus equipos y su cableado, ¿no?, para poder hacer una instalación correcta. Muy bien, muchachos. Entonces, esto es todo por este video. Les doy a todos muchas gracias, ¿no? Muchas gracias. Y ya conmigo será hasta un próximo video, ¿no? No sin antes también decirles o recordarles que si ustedes quieren practicar algún circuito eléctrico, simplemente pueden comunicarse a este número, donde le darán mayor informes. Muy bien, conmigo es todo y nos vemos hasta un próximo video. Chau.